Existe una fuerza creadora formidable en la mente. Es el poder mental. Un poder que puede ser desarrollado conociendo los secretos del ego. Todos podemos acceder a ese misterio de la mente. Existe, hay una secuencia genial para lograrlo. Esa secuencia es la transformación definitiva del ego. Una educación mental realmente poderosa. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Todos hablan de atracción, del poder del pensamiento, del poder de la palabra. Pero ¿eso dónde está? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo convertimos esa teoría en una realidad? Ese poder está en el camino hermoso y sublime de la transformación definitiva del ego. Una educación mental poderosa. Nosotros, la especie humana, somos una especie superior, somos una especie poderosa, somos entidades multidimensionales. Simplemente estamos dormidos. Perdimos la memoria y estamos sumergidos en este mundo de ilusión. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo lo resolvemos? Concentrando toda nuestra atención en esas 5 obras. 5 obras divinas, serias, agradables, necesarias, elevadas. Y todos estos términos y todos estos calificativos son para estas 5 obras que las menciono en desorden de una manera intencional. ¿Cuáles son? La primera, investigar. Investigar y de una manera incansable todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. 2, adquirir una disciplina en la meditación, como sea. No estamos hablando que de un día para otro vamos a meditar largas horas. No, pero ese minuto, esos 2 minutos, esos 3 minutos, esa disciplina diaria de meditar va acumulando, va acumulando. Y recordemos que es lo que nos llevamos de tesoro y de camino cuando morimos. Tener conciencia y entender la red, la tela, que todo está unido. Tratar de con la intuición superior y con el alma, entender ese tejido cósmico conectado. No es solamente aquí nosotros y los seres humanos y los del vecindario y los de Colombia. No, estamos conectados con todo. Y es importante esa red. Conocer definitivamente el secreto de la conversión energética. Ese es el 4. Y el 5, conocer el secreto y de esa transformación sistemática y de esa transformación definitiva del ego. De eso es lo que voy a hablar hoy, del trabajo del ego. Yo me imagino que todos ustedes han visto personas que practican artes marciales. Son distintas, no importa. Hemos visto desde niños hasta grandes maestros que realmente hacen unos manejos en artes marciales que parecen de ciencia ficción.
Esas artes marciales, no importa cuál, tienen que ver profundamente con esa transformación del ego. ¿Por qué? Porque hay disciplina, hay dominio, hay una personalidad como asentada. Las personas que entran en el mundo de las artes marciales comienzan a administrar, a tener templanza, a tener fuerza, a tener decisión. Pero por otro lado, son seres muy especiales, de una gran bondad y de una gran conciencia de la red. Uno puede ver a través del kung fu, del tai chi, del karate, grandes transformaciones y transformaciones bellísimas y transformaciones reales. En esta serie de la memoria ancestral he hablado del tema. Vamos ya en el video número 80 y en este recuento quiero recomendarles algunos videos anteriores. Inicialmente el video número 6. El video número 6 que habla del trabajo mental. Ahí hablo del ego, de qué es el ego. De que nosotros somos como un computador al que le entró un virus. Y esos son los egos. Y ese es un software o un virus que nos ataca. Precisamente que nos ataca. Hablo también de ese templo, de ese palacio impresionante que es la quinta dimensión. Que Jesús se refiere a él como el templo y se refiere a los egos como sacar de ese palacio mental a los mercaderes del templo. Eso es Abhidharma. Esa es la enseñanza bellísima del señor Buda, cuyo centro es Shaitasika. También tengo que recomendarles el video 11, el secreto del poder mental. Y ahí les hablo precisamente de ese sistema sofisticado que está en ese Abhidharma, ese regalo de otras dimensiones, de otros mundos. Eso es un regalo que nos trajo el señor Buda, y el señor Buda no es de este mundo. Entonces es un regalo de otros mundos, de otras estancias. Es un conocimiento impresionante. Ahí también hablo de los toltecas, de los egipcios, de esa ventaja de luchar contra Set. Todo esto es un misterio bellísimo entre India y Nepal. Ahí está el nacimiento o recogido todo este conocimiento. Recomiendo el video 48. La batalla humana inevitable. No importa en cuál encarnación nosotros vamos a comenzar este trabajo. Es ese misterio de esa guerra interna que todos debemos asumir. Ahí hablo de ese valor de la disciplina en la educación mental. Ahí también hablo de cómo se desencadena ese poder de crear. Y en ese control del ego está la clave. Y en ese video hablo de Shaitasika. Y hablo de que en los últimos factores, son 49, y en los últimos factores se mezcla la memoria y la energía de ese trabajo de transformación del defecto en virtud. Y hay otros videos que ustedes deben ver en esa revisión retrospectiva. Por ejemplo, el video 44, el video del karma, donde todo se devuelve. Es decir, lo que nosotros sembramos es lo que recogemos. Lo que tiene que pasar la universidad del alma
Ese es uno de los mensajes de Jesús y todo está relacionado con esa recuperación de la memoria. El video 55. Se nos olvidó que existimos. Ahí hablo de sati, de esa conciencia del tiempo presente tan importante, del ya y del ahora. En el video 59, el valioso enigma del esfuerzo o el enigma valioso del esfuerzo es esos 4 grandes esfuerzos que debemos hacer. Y cuando nosotros concentramos esos esfuerzos, ese esfuerzo se convierte en un láser poderosísimo. El video 69, el Bhagavad Gita, es esa batalla interna, inevitable, ineludible de nosotros los seres humanos, donde el ser, Krishna, le enseña al alma, a Arjuna. Otro, el video 71. El video 71 es de San Francisco de Asís. Es el mensaje de Jesús con respecto a la transformación mental. Y San Francisco en ese voto de pobreza habla de la riqueza de necesitar poco. Habla del desapego. Habla de la transformación mental. Queridos amigos, cualquier trabajo con el ego, cualquiera, es impactante para el ego. Y aquí hay que poner un poquito de atención porque parece que yo dijera cosas que no son como coherentes. El ego es sabio, pero el ego a su vez también es vulnerable, predecible y siempre está en alerta. ¿Por qué? Nosotros tenemos una dificultad grande en ese trabajo con el ego. ¿Por qué? Porque el ego está aquí dentro de nosotros. Imaginemos una batalla, imaginemos una guerra, imaginemos un plano donde nosotros estamos armando las estrategias para luchar con un enemigo que está dentro de nosotros. Entonces, es un enemigo que sabe las cosas. Sin embargo, cuando nosotros pensamos y casi que cogemos un papel y un lápiz y decimos, a ver, ¿cuáles son mis defectos más grandes? Ese solo pensamiento, esa sola actitud, el ego queda en alerta, porque comenzamos a ir detrás de él. Cuando pensamos en la obra del trabajo del ego, cuando nos adentramos en Shaitasika, en conocer Shaitasika, en poner en práctica a Shaitasika, el ego tiembla, porque sabe que le llegó su hora. Y cuando nosotros ya entendemos Abhidharma y entendemos Shaitasika, queda totalmente desconcertado. Cuando nos entrenamos en estos factores mentales, en este conocimiento, para combatir el ego simplemente se bloquea. ¿Y qué pasa cuando el ego se bloquea? Eso es perfecto. ¿Por qué? Porque el ego está disminuido, controlado, mientras nosotros hacemos esa transformación. Y eso es un bien tanto para nosotros como para los demás. Nosotros somos muy rápidos y fáciles con respecto a los defectos de los otros, pero nunca pensamos en los nuestros y cómo nuestros defectos afectan a los demás. Por eso hablo que es un bien para nosotros y para los demás. Entonces, todo
toda esta magia simpática, moderna de autoayuda, verdaderamente tiene origen en este conocimiento. Ahí es donde está. Ahí está que dicen que todo lo que nosotros pensamos o a lo que le tenemos aversión, lo atraemos. Eso es cierto. Pero estamos hablando de orígenes. Por ejemplo, en Shaitasika, en Abhidharma, se habla de Shraddha, en sánscrito, que significa el poder de la fe. Trabajamos con eso dentro de Abhidharma. El poder de visualizar, el poder de la gratitud también está. Esa magia del estado de alerta del presente, de la hora de Sati. Por ejemplo, mudita. Mudita en sánscrito significa, o es el punto de la alegría y del optimismo, trabajar en la transformación del ego con alegría y con optimismo. También encontramos ese otro término en sánscrito, mida, que significa la inconsciencia y el letargo. Es el sueño. Estos factores mentales son importantísimos. Y los egos son la sanskar o la sankara, como le dicen. Son unas formaciones que vienen de dimensiones superiores. Miren, la mente es un escenario precioso. Yo les hablé de un palacio, pero imaginemos el Teatro Colón, un teatro hermosísimo, bellísimo. Ese es la mente. Es un sitio, es una dimensión superior, es un palacio, es un escenario hermosísimo. Pero ahí en ese palacio hermosísimo salen unos actores y representan unas escenas y a veces llenan de harapos y de cosas feas ese palacio. Esas escenas son del ego. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros somos conscientes que en cada encarnación nosotros somos como el auditorio que come palomitas y digamos que en esos teatros elegantísimos nos permitan comer palomitas mientras vemos el escenario y las escenas del ego. Y entonces decimos, ya estoy entendiendo esto cómo funciona. ¿Y qué pasa? Comenzamos a tomar conciencia. Cuando nosotros entendemos como auditorio, comprendemos esa realidad de ese palacio, de esos actores y esas escenas que son el ego y que nosotros somos el auditorio. Verdaderamente el chip cambia, esa conciencia se activa. Esto es algo bellísimo, elevado, es superior. Es una instrucción, como les dije, de seres gigantes del exterior. Es un misterio, pero es un legado bellísimo. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildestrauss.com. Denle clic al botón de radio. Pueden oír los programas en directo, pueden ver grabaciones, escoger inclusive el tema que quieran escuchar. Pero también existe la posibilidad de las meditaciones que están ahí. Gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta un próximo video y un próximo tema.